Romanos 12, capítulo 12, y voy a orar por el mensaje de la palabra. Señor, te doy las gracias en esta oportunidad por seguir en nuestra serie Arraigados en el Evangelio, que este día podamos realmente ver frutos del Evangelio en nuestras vidas, Señor, y te pido que nos revistas de humildad, tierna compasión, Señor, de la obra gloriosa de Cristo, Señor, sea visible en nuestras relaciones. Te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, estaremos en esta oportunidad del versículo 16 al versículo 21, en algo que dijimos, el capítulo 12 se prestaba como una pequeña miniserie para hablar de la comunidad cristiana. Hemos visto algunas cosas, hemos visto una comunidad de amor, una comunidad de servicio, una comunidad que persevera en las tribulaciones. El domingo pasado se nos compartió una comunidad de oración. Pero en esta oportunidad el título para el mensaje es El Evangelio y nuestras relaciones. El Señor desde el capítulo 12 está hablando de aquellos, fíjense bien, que han dado su vida sobre el altar, que son sacrificios vivos, y eso es lo que ellos han hecho, pero lo que ha acontecido en ellos es que las misericordias de Dios, es decir, el Evangelio, los ha afectado. Me gusta ver los subtítulos de las secciones en diferentes Biblias, y había en una versión, en una traducción en español, a esta sección le titulaban La vida nueva del cristiano, y otra decía La vida del sacrificio vivo. Entonces el tema, mis hermanos, va a ser bien práctico. Vamos a estar hablando cómo nos relacionamos a aquellos que nos ha afectado el Evangelio. Y para ser honestos, mis hermanos, desde el inicio de la Escritura, el Señor dijo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Siento que el mundo está cansado de escuchar, los no creyentes, de escuchar que proclamemos mucha doctrina, doctrina buena, doctrina sana, pero que a veces no se vea particularmente en lo horizontal. Y el tema va a tratar, en ningún momento se trata de hacer un regaño, pero les quiero pedir esto para que puedan tener la mayor bendición, de examinarnos a nosotros mismos. Y decir, Señor, ¿esto realmente es lo que estoy viviendo yo? ¿Qué dijo el Señor cuando creó al hombre y a la mujer? No es bueno que el hombre esté solo. Dios no diseñó personas que vivieran solas, porque hay un misterio en caminar en comunidad. El caminar en comunidad te permite darte cuenta de la realidad de lo que tú eres, porque solito eres la persona que te aconsejas y te consientes mejor que nadie. Cuando estás solo, tú crees que eres la persona más dulce del planeta, que tú crees que eres la persona más amable del planeta, pero la pregunta es, ¿lo verifica eso tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu compañero de trabajo, la iglesia? Entonces no te olvides de esto. Dios diseñó que vivamos en comunidad, y no solo eso, la iglesia, recuerda esto, es una comunidad donde inevitablemente, si eres iglesia, inevitablemente te relacionarás con otros cristianos. Y te tengo una buena noticia, mis hermanos. Muchos dicen, yo no voy a las iglesias cristianas porque ahí hay puros hipócritas, porque hay pura gente que no le veo que sean reales. Pues te tengo una buena noticia. Por un lado, decía un pastor amigo mío, hay espacio para ti también. Y por otro lado, la buena noticia es esta: exactamente, estamos unidos pecadores por una sola razón, porque la cruz de Cristo limpió nuestros pecados y nos unió, nos hizo nuevas personas. Pero vamos en ese proceso de cambio. Entonces estamos unidos. Y si eres cristiano, no existe el cristiano que vive solito allá el evangelio en el monasterio. Existe el cristiano que está aquí, que nos rozamos unos a otros. Entonces este mensaje te va a ayudar a contestar preguntas. ¿Cómo viviremos estas relaciones? Me pregunta alguien de aquí, yo sé que lo estoy haciendo retóricamente, ¿ha tenido algún conflicto con alguien en su vida? Todos. Lo hago nomás por preguntar, pero este mensaje te va a ayudar cómo vivir esas relaciones, cómo afectará nuestra vida cristiana con los no creyentes.
¿Cómo afectará nuestra vida cristiana cuando hay injusticias a tu vida? ¿Cómo vas a responder? Así que veremos el mensaje bien simple, 2 secciones. El llamado que nos hace Pablo y segundo, cómo le aplicamos el evangelio a ese llamado. Bien, veamos el versículo 16. El llamado, el primer llamado en imperativo, en mandamiento, se encuentra en la primera frase del versículo 16 cuando dice: tened el mismo sentir unos con otros. La verdad de que esa traducción es como la tradujeron en la Biblia de las Américas, creo que la Reina Valera es similar, pero la mejor traducción quiere decir así: vivir en armonía unos con otros. Y yo no sé cuántos de ustedes, mis hermanos, entienden el concepto de armonía. Yo creo que todos lo entendemos. Armonía es que no haya disonancia, que no haya discordia, y lo puedes ver bien simple a través de la música. Aquí hay algunos maestros de música. Cuando una nota no está en la escala, fíjate bien, de las notas consonantes con otras, se oye. Yo no sé si te ha pasado que tú siempre pensaste que cantabas bien padre y te fuiste a inscribir a un coro. A mí me pasó que tenía como 15 años y me inscribí en el coro de la iglesia y teníamos un maestro que lo que hacía es, comenzaba a armar las voces, te ubicaba por voces y empezaba a oír oído por oído. Entonces llegó un momento que si alguien está desafinando aquí, decía el hermano. Entonces decía, vamos a ir voz por voz. Y te pones como que se te cierra la garganta de los nervios cuando va a llegar por cerca de ti el oído. Entonces ya cuando estabas así, él decía, esta voz, ¿y cuál creen que era la voz que estaba desafinando? A veces era la mía. Fíjate, si Pablo te dice, tened el mismo sentir unos con otros, quiere decir, caminen en armonía, que la iglesia suene en un mismo tono. No quiere decir que todos tienen la misma nota, pero el piano, la guitarra, el bajo, la voz están caminando en armonía, que este es el misterio de la iglesia. Somos diferentes, con diferentes criterios, diferentes trasfondos, pero aún así el mandamiento es uno porque lo hace a través de las personas que tenemos el evangelio. Camina en armonía uno con otros. A ver, voy a estar haciendo preguntas porque el tema es bien práctico. ¿Cuál es el primer llamado que nos hace? Andar en armonía unos con otros. Ahora, si dice que andemos en armonías, hermanos, es porque inevitablemente en todas las iglesias, incluyendo la de Roma, la de Filipos, la de Gálatas, tenían lo contrario a la armonía. Es, fíjate, lo que dicen los diccionarios: disonancia, discordia, diferencia, conflicto. Si te dice es porque inevitablemente va a haber diferencias, disonancias, discordias y conflictos. Entonces yo creo que este mensaje, para que podamos vivir en armonía, lo primero que tenemos que entender es de dónde vienen los conflictos. Los conflictos, mis hermanos, no vienen de nada externo. Y ese es un error muy común de la psicología actual. Decimos, es que si tuviera otros hijos, pero tengo los hijos que justamente me colman la paciencia. Y dice la mujer que se casó que en su casa su papá y su mamá eran de esas personas tan calladitas, ordenaditas, que llegabas a las 3 de la tarde, comían, se saludaban y todos se iban para su recámara a tener un tiempo de silencio. Casualmente se escogió casarse con la persona más hablantina, parlanchina del mundo, más desordenada. Y vienen con los pastores y nos dicen, pastor, es que mire, la bronca es que a mí me criaron que me gusta el silencio, la paz, pero tengo un marido que llega gritando, que pone la música bien fuerte, que pone televisión, que está hablando todo el tiempo, y los niños me salieron igualitos que el papá. Entonces yo entro en conflicto. Bueno, la circunstancia no te está marcando el conflicto. La circunstancia está mostrando lo que hay dentro de tu corazón. Expresiones como, es que me hacen enojar, son injustos conmigo, me colman la paciencia, son nada más excusas, porque el problema no está afuera, no es el esposo que te tocó, ni los hijos que te tocaron, escucha esto, ni el pastor que te tocó.
ni el hermano de tu ministerio que te tocó. El problema está dentro de ti. Y si no me crees, acompáñame a Santiago, por favor. Dice Santiago 4, del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? De mi marido, pastor. Del tráfico de Zapopan, pastor. De el jefe injusto que tengo, pastor. No. Santiago muy claramente. ¿Tú sabes cuál era el sobrenombre de Santiago? ¿Alguien sabe? El justo. Para que te digan el justo es porque evidentemente tu vida era recta. Santiago el justo. Y mira qué nos dice Santiago: no te engañes, no te hagas ideas tú que tu bronca, tus conflictos los genera el de afuera. No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. La psicología nos dice, mis hermanos, que el problema está fuera de ti, que las circunstancias te hicieron a ti, que tú sufriste mucho de niño, que todas las broncas que tienes, que el mal carácter que tienes, que el mal genio que tienes se debe a que de niño fuiste abusado o que de niño te trataron mal. La palabra de Dios dice que cuando venimos a Cristo, la cruz del Calvario rompió con toda la maldición del pecado, con toda la culpa, con todo el juicio. Así que esa es una excusa. Lo que te está diciendo es que cuando tú tienes un conflicto con alguien, el problema está en un corazón, en tu corazón, en mi corazón. Y si somos bien honestos, le agrega Santiago y te dice: de las pasiones de tu corazón. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es bien importante que entiendas la dinámica de un conflicto. Lo primero que dice Santiago es que esa palabra pasión es deseo de placer. Así se traduce simplemente. Que una persona tiene un deseo. Ahora, pregunta, ¿es malo desear? No, Dios nos diseñó para desear. Pero el problema es que cuando ese deseo se vuelve un deseo controlador y tú enfocas toda tu fuerza a complacer ese deseo, se vuelve en un Dios con D minúscula funcional. Entonces tú para solucionar tus conflictos, mis hermanos, debes de estar buscando allá en realidad cuál es la intención de tu corazón que te está moviendo. En sí el deseo no es malo, pero hay una cadena que se muestra aquí en Santiago 4. Fíjate, dice que el deseo produce una exigencia. Deseáis. Ya pasa no solo a deseo, a codiciáis. Es más, envidias lo que otros tienen. Pero cuando eso no se ve cumplido, genera una expectativa y luego una decepción. Pero de esa decepción viene la ira y la guerra y el pleito. Miren, yo les voy a dar un ejemplo porque yo no soy... Yo soy un creyente que Dios tuvo gran misericordia de mí. Estoy en un proceso de cambio, confiando que Él haga su gloria en mí. Algún día Él es la esperanza de gloria. Pero me ha pasado esto y yo lo he examinado. ¿Cuál es el deseo? Me ha tocado viajar varias veces. El año pasado recuerdo particularmente que me tocó predicar 6 veces. Me invitaron a Lázaro Cárdenas. Yo venía cansadísimo. Yo en el avión traía un deseo. ¿Cuál creen que era mi deseo? Era bueno. Ni siquiera descansar, ver a mi esposa, ver a mis hijos. Y en segundo lugar decía: yo quiero llegar a descansar, qué padre que los voy a ver, vengo cansado, sentarme. Vengo con este deseo, lo tuve que examinar a ver en dónde estuvo la bronca. Y me ha pasado repetidas veces. Y seguramente te pasa a ti cuando estás trabajando. ¿El deseo es bueno? Sí, ver a tu familia, descansar. De hecho, Dios diseñó el descanso. O sea, no es que sea pecaminoso. Pero cuando llegas y ese deseo se ve frustrado por alguna razón, yo no tengo particularmente niños que me van a estar esperando con las camas bien hechitas y calladitos, que han crecido muchísimo en eso, pero llegas a una realidad
de una mamá que ha tenido que estar cambiando niños, que hay juguetes tirados, que hay muchas cosas que pueden pasar, que a lo mejor no quedó tiempo de calentar la comida. Pero en mi pecado, cuando llego y no encuentro las cosas como quería hacer, aquello que yo quería, que era disfrutar a mi familia, se vuelve pesado y comienza el reclamo. Y recuerdo esa vez que llegué, que le digo a mi esposa, ¿me puedes subir agua? Y ella está todavía embarazada de nuestra tercera niña. Me dice, híjole, es que yo también estoy bien cansada. Fíjate cómo empieza el conflicto. ¿Quién tiene la razón de los dos? Yo sé que todas las mujeres van a decir, claro que ella, pastor. Usted bien padre, ahí andaba predicando, le dan hasta ofrenda y lo que sea, no. Exacto. Y esta es otra característica del conflicto. El más ciego al pecado es uno. ¿Y saben qué pasó en mi corazón pecaminoso, duro? Me molesté. Que yo digo, ella no me considera, no puede ir por un agua. Y ella probablemente me lo disimuló, se santificó, oró. Pero probablemente se molestó decir, él no me considera que yo estoy con los dos niños embarazada y él no va por el agua. Entonces te das cuenta que un deseo genuino se puede volver en un ídolo, que me sirvan, que me atiendan. ¿Por qué unas personas que van en la calle, en el tráfico, van como que si fueran con un diablo ahí, enojadísimas, pitando, amenazando, queriendo golpear a las personas? Y otras, cuando hay tráfico, aprovechan y dicen, no, pues me voy a maquillar, ahí van unas señoras maquillándose. ¿Cuál es la diferencia? Pero Santiago nos dice, ten mucho cuidado con las pasiones que combaten dentro de ti. Y yo quiero ir para ir diciendo este primer llamado a la armonía. El problema de los conflictos no se llama circunstancias, se llama pecado. Hermano, cuando tú quieras ver victoria sobre los conflictos, tienes que reconocer, en mí hay un pecado. No es que me dijeron, no es que no hicieron las cosas como quisieron, como yo quería, perdón, sino que en mi corazón hay un pecado. Estás en Romanos, ¿verdad? Tenemos que ir viendo todos los textos ahí. Y específicamente en el conflicto, porque podemos decir, sí, el pecado que mora en mí es el que me causa ser así apasionado y pecar y ser conflictivo. Pero específicamente nos deja ver el texto que el pecado es el orgullo. El pecado como primordial o el que lleva la delantera con la espada en los conflictos es el orgullo. ¿Por qué? Lea por favor conmigo el versículo 16, segunda parte. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Ahora, quiero que lo leamos por favor en la Reina Valera 60, que la mayoría de ustedes tienen, y te pido si lo puedes proyectar. Porque la Reina Valera 60 no solo dice no sean altivos, sino que nos dice otra cosa todavía más profunda. ¿Lo tienen? Dice unánimes entre vosotros. Como dice, no orgullosos. Fíjate, vamos solo viendo esas dos cosas. Si tú quieres tener unanimidad con alguien, tienes que reconocer que la bronca que tenemos es el gran yo maligno que mora dentro de nosotros, llamado orgullo. Unánimes. Ok, sí, no altivos. Pero dice, si no asociándoos con los humildes. Y luego todavía te dice otra cosa, no seáis sabio en vuestra propia opinión. Eso de no ser sabio en vuestra propia opinión es una muestra del que es orgulloso. Él no puede ver sabiduría en otro, no puede ver que lo que está diciendo, y esto es bien típico en las consejerías matrimoniales cuando hay un conflicto, llegan los dos, se sientan con el pastor y no puede ver la persona su parte. Es que es él, es que no lo aguanto, es que etcétera, etcétera, etcétera. No seas sabio en tu propia opinión. Pero hay algo que me llama la atención, si no asóciate con los humildes. Fíjense las traducciones diferentes. Si eres nuevo en la iglesia, dices, ¿por qué dices tantas traducciones, pastor? Bueno, aquí un breve comercial. Se escribió en griego la Biblia. Griego koiné, del primer tiempo, del primer siglo. Luego pasó al latín y luego salió, por ejemplo, en español fue la Reina Valera, que fue la primera traducción. Entonces,
tenemos a veces que ver los originales para ver qué está diciendo. Esa palabra que dice, si no asociándoos con los humildes, puede ser traducida, no sean orgullosos, asóciense con los humildes. Y otra puede ser, no sean orgullosos, entréguense a tareas humildes. Es una obra de mortificar la carne en el conflicto y decir, miren, yo tengo una premisa cuando estoy en una consejería matrimonial, el conflicto termina hasta que uno de los dos abraza humildad. El conflicto se termina en ese momento, pero si los dos están en pugna diciendo yo tengo la razón, y es que así es que, ¿por qué no lo vas a ver? Probablemente Pablo está citando el Proverbio 22, 24 al 25. Recuérdate, ya lo vimos en toda la carta a los Romanos, Pablo cita muchísimas veces el Antiguo Testamento. Y cuando tú leas un texto que esté citando algo del Antiguo Testamento, ojos, ¿qué te quiere decir el Señor? Alguno de ustedes se sabe de memoria, a lo mejor el Proverbio 22, 24 al 25. Y si no te lo sabías, leámoslo juntos. Leámoslo en voz alta si gustas. No te asocies, Biblia de las Américas, con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. La violencia, la ira, la impaciencia se pega, mis hermanos. Si tú te asocias con prácticas, como dijimos, o personas conflictivas, ¿cómo crees que te vas a hacer? Es bien tremendo que los niños que son chismosos, ¿cómo aprende un niño a chismear? Es porque sus papás a veces chismean. Los niños que son inseguros y están como dudosos de todo lo que le dijeron. El hombre es tal como es su corazón. Dice un texto en la Escritura, para el puro todo es puro. Pues tú eres sospechoso. ¿O no te ha pasado que a veces trabajas en una oficina que es bien conflictiva y hay violencia y hay gritos y todo? ¿Cómo llegas a la casa? Ahora, no estoy desacreditando lo que dije, no es que eso te hace así, pero la Escritura te dice, no te asocies. Vamos a usar el lenguaje de la traducción posible, no te des a prácticas orgullosas, sé humilde. La razón para esto es que si somos honestos, mis hermanos, el conflicto viene por el pecado específico del orgullo. ¿Cómo podemos decir, dice Primera de Juan, que amo a Dios al que nunca he visto y aborrezco a mis hermanos al que he visto? Hermanos, yo he traído ya bastantes mensajes este año aquí, pero a lo mejor sí lo tengo que dar en tono de exhortación esta parte. Hermanos, el mundo está cansado de decir que somos cristianos y ahorita está tanto de moda que los ortodoxos, que los reformados, que yo soy calvinista, que yo creo en los 5, 8, 20 puntos de la salvación. No importa lo que tú creas, el mundo ve que tú amas a tus hermanos. El mundo ve que tú amas a tu esposa. ¿Cómo es posible que a mí me parte el corazón leer Filipenses? Que Pablo a la iglesia de Filipos, la que empezó con aquella gran avivamiento, ¿se recuerdan cómo empezó Filipos? Que está en la cárcel Pablo y se convierte el carcelero y todo esto, tiene que mandar por carta. En una parte de la carta le dice, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, y lo estaba estudiando en el original, que trabajen en armonía. Es decir, que habían dos hermanitas en la iglesia de Filipo, donde había un gran avivamiento, que no se podían ver. Para que un apóstol tenga que dedicar un versículo de la Biblia a eso, es que es una bronca, hermanos, y a lo mejor no sea algo ausente de nosotros. Pero yo le pido al Señor que esta iglesia nos haga personas que caminemos en armonía. Y ya vamos a ver el cómo. Porque si solo estás oyendo este mensaje y no tienes los fundamentos de todo lo que hemos hablado, vas a seguir diciendo, el pastor me dijo que me porte bien, que salude a la gente, y eso pues es como una clase de escuela dominical en donde te dicen 3 consejos para no tener broncas. No, no es eso. El chiste es cómo, pero yo no puedo dejar de dar la fuerza de lo que el texto dice. Vivan en armonía.
Si en Filipenses había, de hecho vamos a Filipenses capítulo 2, por favor. Y no vayas a ser como esas personas que mientras llegas a Filipenses están diciendo, híjole, qué lástima que no vino mi marido a esta predicación. ¿Cómo me hubiera encantado que viniera la hermana Cintique? Y lo está diciendo Evodia. Así somos. Para mi vergüenza, yo le he dicho a mi esposa, no le he dicho eso, que qué bueno que no fuiste a la iglesia, pero le he dicho, este mensaje le he dicho a veces, quiero que lo oigas, fíjate. ¿Tú crees que eso causa algún amor más? Este mensaje se debería decir, lo necesitamos oír. Yo soy el primero que necesito eso. Filipenses 2, del 2 al 5, haced completo mi gozo. O sea, Pablo estaba viendo una bronca en los Filipos. Yo los amo, planté esta iglesia y un avivamiento, pero les pido, iglesia, hágame completo mi gozo. ¿Cómo? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. Subraya los nada y los todos. ¿Cuáles son los nada y los todos? ¿Qué dice de nada? Nada hagas en base a tu orgullo. Mis hermanos, este texto es como que de los más aplicables a una iglesia local. Nada. No es, algunas cosas sí las puedes hacer en orgullo y otras no. Nada. Si yo toco el piano, y no es por la hermana que toca el piano, no me estoy poniendo una ilustración. Si yo toco el piano, no lo haga en ningún momento por orgullo. Si yo sirvo y doy la bienvenida, no lo hagas por orgullo. Si yo predico, aunque Pablo decía, yo después hasta ya me regocijo que prediquen la palabra, unos lo hacen por vanagloria, decía, y otros no. Pero quiere decir que el cristiano, fíjate que esto pasa en el cristiano, es bien curioso. Es una plataforma, la iglesia local, para hacer cosas para vanagloria. Y cuando haces cosas para vanagloria, comienzas a generar el conflicto. Y luego el todos, ¿a quiénes todos tienes que considerar como superiores a ti mismo? A los pastores. Muchas veces a los pastores nos honran mucho. Pastor, sí, que el Señor lo bendiga, pastor. Llegas a la casa y está la tele bien duro y hasta la pagan porque llegó el pastor y te ponen toda la atención. Pero ¿consideras como superior a ti a la que tiene 3 meses de convertida? ¿Consideras como superior a ti al jovencito que es creyente, nacido? No, yo no, ¿cómo voy a considerar a este chamaco? Nos contó, ahorita estuvimos en una conferencia de consejería bíblica y el pastor que dio la conferencia se ve muy joven, tiene 48 años, pero se ve como de unos 32 años, algo así se ve. Entonces dice que cuando empezó a aconsejar tenía 31 años, pero parecía de 16 años. Entonces llegó un señor de 60 años con su vida destruida, o 62 años, y se le queda viendo. O sea, tú me vas a dar una consejería a mí. Este muchacho que parece mi hijo, que yo le puedo dar vara, así dice que reaccionó este hombre. Muchos tenemos esa actitud. Y aparentemente ha sido por los siglos en la iglesia, porque Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, menospreciamos al más joven, al más nuevo en la fe, al que tiene menos dones que tú, al que no es igual de tu grupito. Me encanta esta dinámica que vamos a tener en la posada. Miren, hermanos, pudimos haberle dicho, ustedes hagan los grupos, pero si Dios no ha obrado esto de la humildad, lo que va a pasar es que te juntas con los que son iguales que tú. Entonces, al azar, y no tan al azar, estratégicamente se ponen de todos rangos, no rangos, edades y
y tipos de personas. Una señora viuda, un jovencito de 18 años, una pareja joven, una pareja de años, abuelitos, una con hijos, otros sin hijos. Porque eso es la iglesia, porque nos forma. Considera cuántos superiores a ti, a todos. Entonces, mis hermanos, el conflicto termina cuando alguien dice lo que dice Pablo, abraza humildad, del mismo sentir, abrazando a Cristo. Muchas veces en nuestras relaciones interpersonales nos damos cuenta que encontramos con personas difíciles de soportar. Y yo quiero hacer aquí una como ilustración de lo que estoy hablando. Todo ha estado padre hasta que en realidad nos toca un contexto en donde nos somos tentados a generar conflicto. Pero la escritura es suficiente para todo tipo. Y en la escritura hay dos ejemplos, y los vamos a ver los dos así rápido, obviamente no vamos a ahondar, en donde se ve personas que nos tientan a ser conflictivas. ¿Y cómo nos dice la escritura que actuemos? El primero que nos muestra en Primera de Pedro 2:18 es un amo. Y me encanta que la Reina Valera lo suaviza, dice, difícil de soportar. Mira cómo lo dice en la Biblia de las Américas, Primera de Pedro 2:18, siervos, están sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, pero mira la Biblia de las Américas, sino a los que son insoportables. Fíjate, vamos a poner la tentación del creyente. El creyente que ama a Dios, que hace su devocional, que tiene 30 años congregándose en Gracia Soberana de Guadalajara, tiene un jefe insoportable, que lo trata mal, que le da carrilla, como decimos, que te hace salir, que no te paga justamente. ¿Qué te dice la escritura? ¿Cómo se ve la humildad en ese caso? Que dice que estés sujeto con todo respeto. Entonces, si tú chismeas de él, no estás con todo respeto. Si tú le sonríes, pero te vas para tu casa y te llegas a decir, es que el viejo que es mi jefe, mi patrón, es un ingrato, entonces el evangelio no está actuando en tu vida. ¿Me explico? Y el otro ejemplo que en la escritura nos da es el de un marido. Primera de Pedro 3:1. Como que Pedro sabía en dónde los hermanos estaban batallando. Le das ahí un poquito de vuelta a tu página. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, fíjate. O sea, Pedro dice, mujeres, sujétense a sus maridos. Y entonces hay muchísimas mujeres en Latinoamérica, muchísimas mujeres. Creo que es la mayoría de un matrimonio mixto. Y no falta la hermanita que llega a la consejería con el pastor. Pastor, es que yo cómo me voy a sujetar a este marido si él es un incrédulo. Bueno, bien simple, me la puso una consejería de 2 minutos. Le digo, abra su Biblia en Primera de Pedro 3:1. Ahora, ahorita no vamos a hablar de eso, un día tendremos una plática de matrimonio. Yo sé que estás preguntando, ¿y en todo me tengo que sujetar, pastor? Sí, en todo, excepto cuando te lleve a pecar. Si tu marido no cristiano te está llevando a pecar, entonces ahí puedes someterte primeramente a Dios. Pero todo lo demás es todo. Pero es que yo sí leo la Biblia devocional, ¿cómo se llama ese? El de Spurgeon, mañana con Dios, 30 días a la semana. 30 días al mes, perdón, como 30 días a la semana. Y él es incrédulo. Pero ¿qué dice? Que tu corazón sujeto, humilde, puede ser ganado ese hombre al ver vuestra conducta casta y respetuosa, no irrespetuosa, y, respetuosa. Un jefe insoportable y un marido incrédulo, la Biblia tiene la misma receta. Abraza la humildad de Cristo y ¿sabes qué va a terminar dando? Gloria al que te cambió a ti y te transformó. Y yo quiero decir esto, aquí hay muchas mujeres que son ejemplo de eso. Muchas. En lo poco que tengo de conocerlas, tienen un matrimonio mixto
y han sabido honrar a sus esposos. De hecho, les quiero decir una cosa. Si nosotros como pastores les decimos a las de matrimonio mixto nomás, los demás pueden cerrar sus oídos, les decimos, oye hermana, vente a servir tal día que tenemos tal evento, y tu esposo te dice, ¿sabes qué? Yo creo que te quedes en la casa porque ese día me vas a preparar unos tacos. No eres más espiritual si vienes, eres más espiritual si te quedas honrando a tu marido. Ahora, eso no quiere decir si te prohíbe congregarte, si te prohíbe seguir la fe, si te prohíbe leer la palabra, entonces ven a platicar con nosotros y el Señor te dará la gracia para seguirlo a pesar de tribulación. Este segundo caso para mí es tremendo, pero vimos el domingo pasado, creo que lo leyó Luis, ahí dale la vuelta a Romanos 15, versículo 5 y 6, que ya lo veremos también. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que ese sea esta iglesia, Padre, que nos des el sentir de Cristo y que unánimes a una voz glorifiquemos a Cristo. Ahora, no termina ahí el llamado. ¿Cuál es el segundo llamado que hace Pablo? ¿Cuál es el primero, hermanos? Recordando, andar en armonía. El segundo es no pagar mal por mal, no vengarte tú mismo. Hay una diferencia entre andar en armonía y tomar la venganza entre tus manos. Versículos 17 a 21. Versículo 17. Nunca, cristiano, pagues mal por mal a nadie. Respeta lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros depende, estar en paz con todos los hombres. Amados, ¿cómo dice? Nunca os venguéis a vosotros mismos, si no dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Hermanos, el evangelio nos requiere vivir de una manera contracultural, diferente a la naturaleza humana. Y en la oración pastoral, si pusiste atención, Luis dijo algo muy certero. Este texto está citando Pablo. ¿A quién crees que está citando? Al Señor Jesús en el sermón de las bienaventuranzas, en el monte en donde se sentó. ¿Sabes cómo le llaman algunos al sermón del monte? La nueva ley de Cristo. Porque cuando empiezan los primeros versículos de Mateo 5, el Señor empieza diciendo esto: yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplir la ley. Y dice, y la ley se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego les empieza a decir todo lo que estuvimos orando ahora en la oración pastoral: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los de manso corazón. Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta parte que está diciendo aquí Pablo específicamente es el versículo 38 de Mateo 5. Leámoslo juntos, vayan con su Biblia a Mateo 5. Lo mismo que como citó el proverbio, aquí está citando las enseñanzas de Jesús. Es decir, la iglesia sabía estas enseñanzas. Decía, versículo 38, que dice: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermanos, ¿esto es posible en la carne? Díganme la verdad, si esto es posible. ¿Cómo van a creer esto? Hay pastores que yo he escuchado que aplican este versículo: es que hay que ser manso, pero no menso, pastor. Pero no, pues están diciendo lo contrario que dice el texto. No se refiere, ni siquiera entra esa expresión de ser menso, es ser abrazando el evangelio. Yo te soy bien honesto, en mi carne yo no podría hacer esto. Si alguien me abofetea por causa de Cristo, ¿cómo es posible que la gracia me haga poner la otra mejilla? Pero sigue leyendo, es lo mismo que está en Romanos, nada más que aquí: y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2.
Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que te digo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Me explota el cerebro. ¿Sabes por qué? Porque Pablo le está escribiendo a los romanos y no le está diciendo a una iglesia que tal vez tenga persecución. Pablo les cita el Sermón del Monte a personas que definitivamente iban a ser perseguidos o ya estaban siendo perseguidos. Y sus enemigos no era el enemigo tu vecina que chismea de ti, que te poncha los balones de tu niño, o tu vecino, tu compañero de trabajo, que siempre tiene una competencia contigo. No, el enemigo eran personas que a lo mejor habían perseguido a un familiar tuyo, que habían probablemente matado a un padre de familia, y estaba la viuda en la iglesia, y Pablo les dice, ¿sabes qué? Te recuerdo el sermón que nuestro Señor dio a ese que te persiguió, a ese que te ofende, al que se burla de ti, al que mató a tu marido. La Biblia te dice, ora por él, bendícelo y sed así. Mira el versículo 48. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O leamos el 46 también. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Mis hermanos, yo he examinado las dinámicas de mi corazón y te puedo decir que en lo natural yo soy una persona resentida. Pero cuando llego a Cristo y me hace una persona nueva y digo, esto no está en mí. Esto está solo en el que está unido a Cristo por el Evangelio, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y el menosprecio y las escupidas y los golpes. Iba contento a la cruz. Jesús, con un chasquido de dedos, podía llamar una legión de ángeles. ¿Dónde estaba una legión? Un ángel destruye a todos. El mismo Satanás le decía, si eres el Hijo de Dios, tírate de este monte, de este pináculo, a ver si te salva. Imagínate ese reto en tu cara. ¿Quién eres? ¿Y cómo respondió él? Mansedumbre. ¿Y cómo dijo los que somos sus hijos? Venid a mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, el mensaje pretende que tú le pidas al Señor, hazme manso y humilde de corazón. La humildad y la mansedumbre no está en lo externo, mis hermanos. Ese es un error bien común que la gente tilda o tacha. Hay personas que han prosperado económicamente, visten bien, a lo mejor tienen un buen coche, y la gente dice, es orgulloso. ¿Te consta? Es orgulloso el que cuando vienen los conflictos no abraza la humildad de Cristo, no tiembla ante la palabra de Dios, menosprecia a sus hermanos, se considera superior a los demás. No importa si eres estable económicamente o no lo seas. Si regresas a Romanos, por favor. Te dice el segundo mandamiento que no te vengues, que seas contracultural. ¿Por qué? ¿Por qué es pecado la venganza? Porque el versículo 19 dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. La venganza es la expresión de tu ira. No solo el conflicto interno que tienes, sino cuando alguien se venga, dio lugar a la ira. Y no estoy hablando de la ira de Dios que la vimos en el capítulo 2 y en el 1, que dijimos que es justa, santa, sino en tu enojo. El enojo es pecaminoso, mis hermanos, porque el enojo que está diciendo, estás tomando el lugar de Dios en tu corazón. No te vengas tú mismo porque tú no eres Dios. Cuando alguien está enojado, mis hermanos, con ira, tiene que reconocer esto.
La ira, todo el mundo la justificamos. Decimos que me provocaron, pastor. Yo exploté, pero ¿quién no hubiera explotado en esas circunstancias? La ira en el Nuevo Testamento te dice esto. Gálatas, Colosenses, ¿qué dice que es? Una obra de la carne. Pecado. La ira de este tipo, venganza. Voy a decir, pastor, ¿hay alguna ira que no sea pecaminosa? Bueno, si estuvieras lleno del Espíritu Santo y ves una indignación de pecado, te puedes indignar junto con Cristo. Eso es una ira no pecaminosa. Pero raramente, no estoy hablando de esa ira. Ni Pablo está hablando de esa ira. Dice, no te vengues a vosotros mismos. Da lugar a la ira de Dios, no a la tuya. Yo tengo que ser honesto con esto, con ustedes, hermanos. A mí me bendijo mucho. Hace un tiempo leí el libro del Dr. Tripp. He leído 2 libros de él con respecto a este tema. Uno que se llama, del Dr. Paul Tripp, porque está el Dr. Ted Tripp, que es su hermano. Del Dr. Paul Tripp leí uno que se llama Guerra de Palabras y uno que se llama Llamamiento Peligroso. En el libro Llamamiento Peligroso, que es como para pastores, él cuenta una historia bien trágica en el capítulo 1. El doctor, y lo acabo de escuchar en un mensaje en video, platica que él no se había dado cuenta que él tenía un problema serio de ira. Su esposa ya no lo soportaba. Sus hijos le tenían temor. Y pone este ejemplo, dice que llegaba al estacionamiento y estaba la bicicleta tirada siempre de los niños. Y a mí me pasa también, es bien incómodo. Y vienes bien rápido. Que no les he dicho que pongan la bicicleta en tal lugar. Y dice que un día su hermano Ted lo confrontó en el carro y que desde entonces tuvo un arrepentimiento. Y cuando él le pudo decir a su esposa, ¿tú qué ves en mí? Dice, tu Señor te usa muchísimo, pero yo estoy muy herida por tu ira. Dice que desde entonces comenzó a obrar el arrepentimiento y a cambiar. Y yo yo no veía que yo era, yo soy bien honesto con ustedes, mis hermanos, yo no veía que yo tenía problemas de ira a la mejor. Hasta que comencé a estar casado. Es que en las relaciones te das cuenta que comienza a salir tu yo, tus debilidades. Pero un día encontrándome con Gálatas y con Colosenses, este es mi testimonio con la ira, me doy cuenta que siempre te dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿quién se la sabe ese versículo? Fíjate, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Ay, las obras de la carne, los adúlteros, los homosexuales, los hechiceros, los brujos. Y la lista sigue inmediatamente con enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué es importante que entiendas este texto? Porque si tú practicas, si eres un enojado o un iracundo, siempre es por esta razón. Porque el Espíritu Santo no está dentro de ti todavía y no has nacido de nuevo, porque solo por el nuevo nacimiento una persona con esas inclinaciones puede romper ese yugo. Yo no te digo que no te enojes o que no pierdas la paciencia alguna vez, pero el que dice que el que practica, Pablo dice, yo dudaría que tú tengas el Espíritu Santo, porque esos que practican, o sea, el que vive toda su vida en un adulterio, el que vive toda su vida como violento, entonces probablemente no tenga el Espíritu Santo. Hermanos, si tú estás teniendo problemas de ira, de violencia, es un pecado al nivel del adulterio. Vas a destruir tu familia, vas a destruir esta iglesia, vas a destruir a tus hijos. No lo veas como, ay, pues sí soy enojón, así soy yo, así era mi papá. Ya ven que dicen de que pues tal palo, tal astilla. Hasta le hacen chiste, ay, salió cuando es enojón, así salió igual que el abuelo, así bien machito el niño. No, mis hermanos, en Cristo estás llamado a ser diferente. Y no se trata de los temperamentos. Yo sé que Tim LaHaye hizo una gran obra con que el temperamento colérico, el temperamento sanguíneo, no sé cuáles son los otros.
Y entonces muchos se escudan decir, es que es mi temperamento. No, estamos hablando de que la transformación del ser es completa. Y tan intolerable es el adulterio, la hechicería, como la ira. Que el Señor nos ayude. Primera Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno devuelva mal por mal a otro, sino procurad siempre lo bueno para con los otros. Cuando tú te vengas o manifiestas tu ira en toda tu vida relacional, estás tomando te crees Dios. Te crees Dios. Ahora, todo esto que he dicho, yo sé lo que están pensando. Pastor, gracias, pero eso ya lo sabía. Ya sabía que las broncas vienen de mi corazón. Ya sabía que la ira es un fruto de la carne. Ya sabía que estamos llamados a caminar en armonía. Y sé cuál es la pregunta que tienes. Yo la tengo también. ¿Cómo le hago? Si yo te dejo el mensaje hasta aquí, ¿sabes cómo sería? Como los judíos o como los musulmanes. Muchas reglas, pórtense bien, perdonen, no devuelvan mal por mal, ámense ustedes aquí todos. Hasta los hippies tienen ese estilo de vida. Pero el mensaje se llamaba el Evangelio y nuestra relación. Así que estos últimos 10 minutos quiero darte algunos consejos que creo que el texto nos da de cómo aplicar el Evangelio para que esto ya no esté pasando, si está pasando en tu vida. ¿Cómo aplicar el Evangelio a los conflictos? Primero, si el conflicto es de corazón, la respuesta es en el corazón. Tú no necesitas métodos, no necesitas terapias, no necesitas hacer cosas para perdonar o para que te perdonen o para dejar la ira. ¿Sabes lo que necesitas? Transformación de tu corazón. El hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, o del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Es decir, el fruto, el enojo, la envidia, el chisme es el fruto, pero la bronca está en la raíz. Pero miren, mis hermanos, no es el Señor el que le dieron el rollo del libro. Yo siempre ese texto me he sorprendido. ¿Tú piensas que es casualidad que cuando Él vino a la tierra y se entró a esa sinagoga en ese día y le dan el rollo del libro, creen que era casual que estuviera leyendo Isaías? Justamente, ¿y qué dijo ahí? He aquí, he venido a traer libertad a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Mis hermanos, como dije al principio, esta iglesia tiene espacio para ti, porque la iglesia es para los rotos, para, como dice Luis constantemente, los que están en bancarrota. Si tú eres la persona más conflictiva del mundo, que ni en tu propia familia ya te aguantan, bienvenido a las buenas noticias del Evangelio. Cristo Jesús vino a romper cadenas, mis hermanos. Y dice ahí en la sinagoga, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a proclamar buenas noticias. Por eso es que las iglesias son un trofeo de la gracia de Dios. Personas con diferentes criterios, con diferentes trasfondos. Por eso es que tu matrimonio cristiano es un trofeo de la gracia de Dios. Que cuando nos vean con mi esposa, digan, ¿y estos qué tienen? No, nosotros nada. Yo estaba en bancarrota, yo tenía este problema, yo era conflictivo, yo era chismoso, yo era iracundo, lo que sea que haya sido, pero conocí al libertador. Tú no necesitas un remiendo, tú necesitas una transformación de corazón. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, qué bueno que eres maestro, que crees que he venido del cielo, pero ¿sabes qué te falta a ti? Nacer de nuevo. Yo te digo eso, no necesitas remendarte. Mira, cuando tú quieres remodelar tu cocina, tienes dos opciones, remodelar o restaurar totalmente. Yo, por ejemplo, lo que estoy teniendo problemas a veces en la casa es con el salitre. Yo puedo tener una bronca de una solución rápida. ¿Qué sería qué? Pintar o poner papel tapiz. ¿Tú crees que voy a arreglar el problema del salitre pintando o poniendo papel tapiz? Es exactamente lo que te estoy diciendo. La solución, hermanos, está en la regeneración, la restauración.
Ahora yo sé que me está diciendo, sí pastor, yo soy cristiano, ya tuve eso, ¿qué sigue? Este texto no está aislado de la Biblia, no está aislado de Romanos y no está aislado de Romanos 12. Te voy a recordar qué sigue. Romanos 12, 2, ya lo vimos, le dimos varios mensajes. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Transfórmate, mi hermano. ¿Cómo? Y todavía sé que tiene más preguntas. ¿Y cómo me transformo? Miren, llegamos en la predicación de ese texto con Luis, con muchos otros comentaristas a esta conclusión. La transformación de la mente. La mente no solo es el cerebro, la mente es la mentalidad, es la vida. En la Biblia siempre que veas mente en el Nuevo Testamento es el ser de esa persona. ¿Cómo se transforma el ser de esa persona? Pues dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo renuevas tu mente? Exponte a la palabra. Ahora me vas a decir cómo lo veo en lo práctico. Si tú lees Gálatas en tu devocional y Colosenses y ves que la ira, que el chisme y la malicia son obras de la carne y sales a la calle a pelearte, probablemente no dejaste que te afectara la palabra. Pero si tú dices, Señor, renueva mi mente, yo no me daba cuenta, yo lo justificaba con todas las cosas que eran en el exterior, pero me doy cuenta por tu palabra que necesito ser transformado. Y mira, dice la palabra de Dios, todos nosotros con el rostro descubierto, segunda de Corintios 3:18, mirando la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria como en la misma imagen. Tú ves en la palabra de Dios la gloria de Dios, el carácter de Cristo, el carácter de su iglesia, y estás exponiéndote a esto. Y así como dije que el que anda con malos se le pega la violencia, se le pega la ira. Si tú estás lleno del Espíritu Santo y vives en comunión con Cristo, se te pega el carácter de Cristo, porque no es solo un maquillaje, es transformación del ser total. Entonces, ¿qué necesitas? Transformación, exposición a la palabra. Venir, no solo tengo que cumplir un devocional, voy a orar por todos mis tíos, por mis nietos, por mis hijos. No, mis hermanos, cuando ores, decía la semana pasada Luis, entra en tu aposento y dejando todo, ven y dile, Señor, lo que vengo es estar en comunión contigo, lo que necesito es transformación. Segundo, mis hermanos, ¿cómo entonces dejo los conflictos? Lo primero dijimos es, si el problema está en el corazón, el cambio es en el corazón. Lo segundo es por el evangelio. Versículo 19, la primera palabra te dice, amados. Pablo, en medio de toda esa bronca que le dicen, los van a perseguir, ustedes no devuelvan mal por mal. Y estaba esa hermana allá en la iglesia diciendo, pero es que mataron a mis hijos los romanos en el circo. Y Pablo les dice, en medio hay un amados. La única forma que tú vas a poder perdonar sobrenaturalmente es cuando te des cuenta que el menos digno de ser amado eras tú y yo. Pero el evangelio a sus enemigos, a los que lo escupimos, a los que lo llevamos a la cruz, ahora nos dice amados. Nadie puede amar a su prójimo si no ha recibido el amor de Dios en su corazón. Colosenses dice, aceptándoos y perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Nosotros somos el deudor de la parábola de los dos deudores que le debíamos millones al Señor. Y Dios tuvo a bien perdonarlos. Mi deseo es que en este mensaje puedas ver lo que dice en Colosenses 3:1 al 3. Por cuanto hemos resucitado y porque nuestra vida está escondida en Dios, podemos caminar en esta realidad. Y a lo mejor tú dices, pastor, para ti es fácil perdonar. A ti no te han hecho lo que me hicieron a mí. Y sabes que te doy la razón.
Te doy la razón por esto, porque para mí tampoco es fácil perdonar. Hay misioneros que han llegado, acabo de escuchar la historia de un misionero que llegó a Irán y no más porque se paró a decirle a una familia que era creyente. El esposo va y se indigna porque le habló a su esposa y llama a todos los hombres de la colonia o de la tribu y le dan una golpiza increíble que lo dejan como muerto como 2 días, y el Señor casi lo restauró. Y estaba ahí en heartcry.com diciendo: oren por los que somos perseguidos. O sea, ponte a pensar en esto. Yo aquí a veces me ha detenido así un tránsito alguien y me dice: ¿usted qué se dedica? Soy pastor. Pase adelante. Pero si yo fuera a hablarle a mi vecino: oye, ¿quieres venir a la iglesia? Cristo te ama y te manda a dar una golpiza a ti y a tus hijos. ¿Verdad que no es tan fácil perdonarlo? Y yo quiero ser consciente, a lo mejor si nos ponemos en una corte, tú tienes la razón en lo que te tiene molesto y ofendido. A lo mejor sí. A lo mejor te criticaron, a lo mejor tu marido es injusto, a lo mejor el hermano aquí dentro de la iglesia de verdad te ofendió y los pastores ni nos hemos dado cuenta, pero te dice el Señor: no te vengas tú a ti mismo, déjale la causa al Señor, porque si no, entonces tú tomas el lugar de Dios. Déjale la causa al Señor, porque esto es lo tremendo. Tú y yo somos amados. Este es el lenguaje del que ha sido reconciliado por Dios. Ahora puede ser un reconciliador, un reconciliador con otros. Tercero, ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo vivir en comunión? Considera la soberanía de Dios. El texto dice: mía es la venganza, y está en mayúsculas. Yo pagaré, dice el Señor. Muchos de nuestros conflictos no resueltos es por esto: no entendemos la soberanía de Dios. Creemos que somos dioses, queremos tener el control de todas las cosas que pasan y nos molestamos cuando las circunstancias no se dieron como nosotros queríamos. Yo he conocido personas que se han frustrado con Dios por diferentes circunstancias. Una persona, les conté la vez anterior, soñaba con estudiar una maestría en los Estados Unidos. Nunca llegó la beca, nunca llegó la oportunidad, y luego lo vi alejado de Dios. ¿Y qué te pasa? ¿Qué tienes? Es que no, Dios es bien injusto y nunca me salió. ¿Dios es injusto? ¿Porque no salió tu capricho o tu propósito en la tierra? Hay personas que están amargadas con Dios porque pasaron los 28, los 30, los 35, los 40 años y no llegó el esposo que esperaban. Y otros, aún peor, se casaron y salió que no era la persona que esperaban y las divorció rápido, y están diciendo: Dios, tú tienes la culpa. Cuando tomamos esa postura, ve a lo que dice: y mía es la venganza. Quiere decir esto: yo soy Dios. Tú no te preocupes. Todas las circunstancias que han ocurrido en tu vida, como lo hemos visto en todo Romanos 9, 10, 11 y ahora el 12, es porque Dios es soberano, mis hermanos. Aún dice que venía David y vino los hijos de Simei, le tiraban piedras y decía: este hombre es sanguinario, y lo insultaban. Y entonces salió uno de sus capitanes y le cortó la cabeza a David. ¿Y qué contestó David? Déjalo. Déjalo, puede ser que el Señor esté mandando esta oposición a mi vida. Aún las personas que te han ofendido, agraviado, ¿sabes quién la permitió? Dios. Si tú crees en la soberanía de Dios, eres muy reformado y todo esto, entonces no andes enojado con Dios, porque todas las circunstancias de tu vida, el Dios soberano las orquestó. No es que, es que esa iglesia que me puso el Señor, estos hermanitos. ¿Te has fijado que el que tiene esa actitud no se da cuenta que él a veces es la bronca? Que normalmente solo va diciendo este y este y este y este, y todos los demás se dan cuenta que es él, menos él. Así que, mis hermanos,
si no vemos el Evangelio en este texto, este mensaje sería pura buena conducta. Cuando leas, mía es la venganza, dad lugar a la ira de Dios, no pienses, qué bueno que a otros les dé la venganza el Señor y así les caerá la ira de Dios. No, piensa en esto, y con esto quiero concluir. Lo que Pablo está diciendo es esto: tus ofensas, tus orgullos, los de los otros que te han ofendido, todas tus iras, por igual merecíamos la ira justa y la venganza de Dios. Pero el misterio del Evangelio es que el que te está hablando, con las veces que he ofendido a otros, con las veces que me he dividido con otros, el versículo ese se tenía que aplicar a mí. La buena noticia es esta: se lo aplicó a su Hijo. Y cuando dice mía es la venganza y la ira de Dios cayó sobre el Gólgota, en la cruz de Cristo, sobre el que nunca se enojó, sobre el que fue pacificador, sobre el que nunca mintió, para que todos aquellos nosotros, bancarrota, que no podíamos vivir así, corriéramos a la cruz. Como el peregrino, ¿te recuerdas esa historia? La estoy estudiando con mis hijos. Bueno, mi esposa la está estudiando con mis hijos. Viene con esa carga y encuentra la cruz. Y entonces al ver la cruz se le cae la carga de pecado. Porque la paga, la ira del pecado fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. Tú y yo hemos sido perdonados, llamados y amados a vivir en armonía por una sola razón: porque se nos demostró que esto es posible. El enemigo, el conflictivo, no es el otro, eras tú. Pero el que se acercó, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y cuando Luis nos predicó eso, no nos dijo, no es una paz de me siento bonito, no. Quiere decir, ya no hay enemistad, ya no hay conflicto. ¿Y sabes qué es el misterio más grande? Que el Señor te llama su amigo, su hijo, su siervo, y Él quitó toda enemistad. Entonces, mis hermanos, ¿cómo responder a este texto? Creyendo al Evangelio, reconociendo nuestro orgullo, pero diciendo, aún ese orgullo lo llevaste en la cruz. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.